Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera sesión de la materia de farmacodinamia como parte de la maestría en farmacología clínica. En esta sesión abarcaremos dos temas muy interesantes, farmacogenética y farmacogenómica. En principio vamos a abordarlo en dos partes, una parte donde hablaremos de la importancia que tienen estas recientes disciplinas de la farmacología y posteriormente empezaremos a hablar de factores que alteran la respuesta farmacológica y también lo abarcaremos en dos partes. Bien, empecemos hablando de definiciones y alcances de la farmacogenética y la farmacogenómica. Los objetivos de esta parte serán conocer la terminología básica de la farmacogenética y la farmacogenómica y valorar el impacto que tienen estas dos disciplinas en los estudios clínicos. Es claro que los fármacos pueden modificar el estado de un organismo, lo hemos visto a lo largo de este curso. Y también nosotros sabemos que la constitución genética de un organismo va a determinar muchas de sus funciones. Entonces, ¿qué relación podría haber entre genes y fármacos? Bueno, si pensamos en el proceso LADME, por ejemplo, el proceso farmacocinético, vemos que hay muchas proteínas, transportadoras y enzimas que están involucradas. No se diga en la interacción fármaco-receptor, como ya lo hemos visto ampliamente, donde tenemos enzimas, proteínas de membrana, receptores intracelulares que también son proteínas. Y el mecanismo de acción de muchos fármacos está ligado a la expresión de proteínas. Y toda esta expresión de proteínas está ligada ¿por quién? Por los genes. De tal forma que aquí se reconoce el impacto que tienen los genes con los fármacos debido a la expresión que tienen las proteínas. Definamos farmacogenética. La farmacogenética se define como el estudio de las causas genéticas de las variaciones individuales en la respuesta farmacológica, mientras que farmacogenómica es un concepto más amplio que involucra el análisis global de factores genéticos que inciden en la eficacia y toxicidad de un fármaco, incluyendo el uso de tecnologías genómicas como la proteómica o la ingeniería genética. Estas definiciones están tomadas de la Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos y entonces depende del tipo de definiciones que ustedes consulten, van a encontrar algunas pequeñas variantes, pero en general son estas. Bien, pensemos en un grupo de pacientes que tienen el mismo diagnóstico y se les da la misma prescripción. Tendremos que un gran grupo de pacientes van a tener un éxito terapéutico sin presentar efectos adversos. Pero también tendremos subgrupos de pacientes que van a presentar efecto terapéutico y con efectos adversos. Algunos que no van a presentar ni el efecto terapéutico ni los adversos. Y un cuarto grupo que podría presentar solamente los efectos adversos sin efecto terapéutico. ¿Dónde está la diferencia en estos cuatro grupos? Podemos encontrarlos de acuerdo en algunas propiedades, en algunas cuestiones como cumplimiento de tratamiento, etcétera. Pero la realidad es que la constitución genética que presenta en cada uno de estos grupos va a ser un papel muy importante en la respuesta de estos subgrupos. De tal forma que si nosotros nos enfocamos a atender cómo la parte genética o genómica interactúa con la farmacología, podemos lograr una auténtica optimización de la farmacoterapia, ya que podremos lograr tratamientos personalizados que reduzcan efectos adversos, que eliminen la necesidad de tratamientos que no cumplen este objetivo y el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos. Bien, los puntos que vamos a abarcar van a ser la influencia que tienen la farmacogenética y la farmacogenómica a través de una serie de ejemplos y algunas definiciones. Queda para ustedes recordar algunos conceptos básicos como qué es genoma, qué son los genes, qué son los cromosomas, cómo es todo el proceso del dogma central. Esto les tocará revisarlo posteriormente a ustedes. Definamos polimorfismo como una variación en la secuencia de ADN. Si se presenta en menos del 1% de la población, decimos que es una mutación. Pero cuando se presenta esta variación en la secuencia de ADN en más del 1% de la población, hablamos de un polimorfismo genético. Los tipos de polimorfismo que tenemos que tener son los polimorfismos de un solo nucleótido o SNP, por sus siglas en inglés, y otros polimorfismos incluyen más de un cambio en un nucleótido, la inserción o deleción de una parte de un gen completo. Aquí tenemos los tipos de mutaciones puntuales de los SNPs que les comentaba, y esto lo vamos a abordar en una sesión posterior, ahorita simplemente se los presento. Un SNP puede tener consecuencias muy graves. El ejemplo más clásico es la anemia falciforme, donde un cambio de una adenina por una timina causa cambios en la conformación de la hemoglobina y esto da lugar a la anemia falciforme. Las mutaciones, además, estos SNPs los podemos asociar con el curso de una enfermedad. Tenemos ejemplos donde canales iónicos donde se han detectado mutaciones
puntuales en algunas secuencias se han ligado a cómo es el pronóstico de una enfermedad. ¿Cómo se nombran los SNP? Bueno, tiene una nomenclatura muy particular. Primero se nombra el gen, luego se nombra la localización del nucleótido en la secuencia del gen, luego se presenta el nucleótido original, se pone un signo mayor que y a continuación el nucleótido por el cual se está cambiando. Otros tipos de nomenclatura van a incluir el nombre del gen seguido de un asterisco y un número. Esto posteriormente las personas interesadas lo pueden revisar en una base de datos que ya incluyen la información que les mencionaba. Les puede incluir el cambio de base que ha ocurrido y el número en donde ha ocurrido esta mutación puntual. De tal forma que el polimorfismo tiene consecuencias muy importantes porque puede hacer a nivel individual o poblacional cambios importantes. Puede hacer que un individuo o una población sea más susceptible a una enfermedad, o también podemos aprovecharlo como una herramienta de diagnóstico o pronóstico de una enfermedad. Y también son relevantes a nivel farmacológico, ya que si un receptor está mutado, puede provocar respuestas distintas en el individuo, desde ineficacia del tratamiento hasta sobrerespuesta, incluso intoxicaciones. Y si una enzima está mutada, puede haber disminución en el metabolismo, esto conducirá a sobredosis y a su vez esto a efectos no deseados en el tratamiento. Vamos a ver en un pequeño caso el ejemplo de lo que les menciono. Un paciente caucásico de 7 años de edad ha sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, termina el primer ciclo de tratamiento y en el siguiente ciclo se incluye como fármaco base la 6-mercaptopurina. La 6-mercaptopurina es metabolizada por la tiopurin-metiltransferasa a metabolitos inactivos, pero en 1 a 10% de los pacientes caucásicos, como es el caso de nuestro paciente, hay un polimorfismo que disminuye la actividad de esta enzima, de tal forma que pacientes que presentan este polimorfismo han presentado mayor probabilidad de mielosupresión sin que presente diferencia en el porcentaje de supervivencia. Esto nos obliga a que en este tipo de pacientes tengamos que hacer un ajuste de la dosis. En esta tabla podemos ver los productos de algunos genes y de algunas enzimas que se ven afectadas por polimorfismo y el impacto clínico que tiene y el fármaco que está asociado a este polimorfismo. Hay muchos ejemplos documentados en la literatura. Bien, a nivel de farmacogenómica, tenemos que una mutación puede disminuir la afinidad. Vemos en la imagen que aparecerá que la mutación de una glicina por una valina causa que el fármaco ya no se una tan bien con el receptor y esto ocasiona que ya no haya una buena interacción ligando-receptor y esto ocasiona que haya fallas en el tratamiento o una disminución en la eficacia, que es el caso que vemos con inhibidores de la 5-lipoxigenasa, que son tratamientos para pacientes con asma. Se ha visto que 6% de los pacientes presentan un polimorfismo en esta enzima y esto hace que no respondan a los tratamientos dados con este tipo de inhibidores. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos con algunos otros receptores farmacológicos, algunos de tipo enzimático, otros que van por proteínas de membrana y vemos qué fármacos están asociados y el impacto clínico que tienen. La lectura para esta parte es un artículo de Xie que nos habla de pasos hacia la medicina personalizada, que es un artículo muy, muy interesante. Bien, para nuestra segunda parte de este tema de farmacogenética y farmacogenómica, hablemos de unas metodologías básicas. Después de esta sesión conoceremos algunas metodologías básicas empleadas en estos estudios, valoraremos el concepto de medicina personalizada y reflexionaremos sobre los principios bioéticos que deben observarse en estos estudios. Bien, la farmacogenética tiene mucho impacto en la farmacología, quiero que quede muy claro esto, porque nos puede servir para validar blancos posibles para tratar una enfermedad y nos puede servir como una herramienta de diagnóstico. También nos puede sugerir qué posibles reacciones adversas podemos encontrar y esto nos puede llevar a mejoras en los tratamientos. Como herramienta de diagnóstico, el esquema tradicional incluye que se toma una muestra de tejido y se envía a patología para su análisis. Bajo el nuevo esquema que tenemos puede ser que tomemos una muestra de tejido o sangre y enviemos a hacer un análisis proteómico o un análisis genómico para tener una herramienta de diagnóstico más poderosa. Algunas técnicas empleadas son la reacción de cadena de polimerasa, PCR, es una técnica que permite producir en el laboratorio múltiples copias de un fragmento de ADN específico, los microarreglos que van a permitir analizar la expresión diferencial de genes y el análisis proteómico que permite identificar proteínas que ayudarían al diagnóstico o pronóstico de una enfermedad. Vamos a hablar particularmente de las últimas dos, de microarreglos y de análisis proteómico.
Los microarreglos van a consistir en una superficie sólida en la cual se han adherido una serie de fragmentos de ADN que codifican para ciertos genes que estamos buscando. De tal forma que podemos usar este tipo de estructuras para analizar la expresión diferencial de genes, es decir, ver qué genes se están expresando en un cierto tipo de células, llamémosle células sanas, por ejemplo, y en qué genes se están expresando en otro subtipo de células, llamémosles células enfermas, por ejemplo. Y podemos monitorear o un solo gen o podemos monitorear miles de ellos de forma simultánea. La metodología básica de esto consiste en realizar la extracción del RNA y una vez obtenido el RNA, este se convierte en su DNA complementario a través de la acción de la transcriptasa reversa. Este DNA complementario lo vamos a marcar con un fluoróforo de color verde, digámosle para las células control o sanas, y en rojo para células en otra condición, llamémosle células enfermas. El RNA va a ser degradado y solamente en la muestra nos vamos a quedar con el DNA ya previamente marcado. Este DNA previamente marcado se va a mezclar en el chip y en el chip vamos a encontrar en esta superficie sólida, como habíamos mencionado previamente, van a estar las secuencias de los genes que estamos buscando. Y si la célula sana o la célula enferma tienen este gen, bueno, va a encontrar complementariedad de bases y se van a unir. Si no se está expresando dicho gen, entonces no va a haber complementariedad de bases y en los lavados se va a eliminar. De tal forma que cuando un gen se expresa, su DNA complementario es reconocido en el chip. Y posteriormente el chip es revelado con algunas técnicas de láser y ahí se aparecen en color verde los genes que son expresados por las células control, en rojo las que están en la condición que estamos estudiando, digamos, en una célula enferma, y en amarillo si el gen se está expresando en ambos. Entonces nosotros podemos saber qué tipo de genes se están silenciando o expresando cuando un padecimiento se está dando, y esto nos puede servir como una excelente herramienta de diagnóstico o para validar blancos en el caso de que estemos haciendo un desarrollo de fármacos. Les recomiendo mucho el recurso en línea que les aparecerá en su presentación, ya que aquí ustedes podrán inclusive seguir paso a paso cómo se hace lo que les acabo de mencionar. Y como les mencionaba, no es necesario buscar la expresión de todos los genes, puede hacerse la búsqueda solo en genes específicos, como lo podrán ver en la lectura que hicieron previamente en el artículo de Xie. Bien, ahora pasemos al análisis proteómico. La proteómica se define como el estudio de las proteínas, en particular en cuanto a su función y a su estructura. En el caso concreto del análisis proteómico asociado a patologías concretas, es decir, donde estamos buscando atender una enfermedad, es posible identificar proteínas que permitan diagnosticar la enfermedad o pronosticar la evolución de la misma. Estas proteínas las vamos a conocer con el nombre genérico de biomarcadores. Y es muy importante este análisis proteómico y es un poquito algo más allá del análisis genómico, ya que las proteínas pueden sufrir modificaciones post-traduccionales que también pueden ser asociadas a una enfermedad y que no se pueden detectar tan fácil con análisis genómico, pero sí con análisis proteómico. La secuencia básica de la proteómica consiste en fraccionar la muestra de las proteínas que se quiere analizar por electroforesis. Hay una digestión de estas proteínas, se separan las proteínas por alguna técnica analítica que puede ser cromatografía y después se someten a análisis por espectrometría de masas a fin de determinar el peso molecular y los fraccionamientos que tiene esta proteína, y toda esta información se asocia a la estructura que pueda tener la proteína. Un recurso en línea muy interesante es este video que van a encontrar en YouTube, donde podrán encontrar cómo se hace este análisis paso a paso. Pasemos a las terapias de silenciamiento génico. Un gen se transcribe a un RNA mensajero, como ya lo sabemos, en el núcleo, o lo que es lo mismo se expresa, tras ser procesado sale del núcleo y una vez en el citoplasma es traducido a proteína por los ribosomas. Pensemos en que la idea original de la farmacología era buscar proteínas como dianas biológicas de los fármacos. Y a lo mejor nosotros diseñamos antagonistas que bloquearan la función de estas proteínas. Un nuevo concepto, un nuevo paradigma es, bueno, si tú quieres silenciar a la proteína con un antagonista, ¿por qué no mejor evitas de una vez la expresión de la proteína atacando directamente al RNA mensajero? Este es el fundamento de las terapias de silenciamiento génico, que se basan, hay muchos tipos, pero vamos a ver únicamente dos: la terapia antisentido y la terapia de interferencia. La terapia de antisentido consiste en el uso de DNA monocatenario, que va a ser diseñado para ser la parte complementaria de determinado RNA mensajero que codifique para una proteína que queramos silenciar. Esto va a prevenir su expresión y en la correspondiente proteína y con ello la actividad del gen involucrado.
Mientras que las terapias de interferencia se van a basar en DNA bicatenario, hay un mecanismo celular de interferencia de RNA que va a detectar RNAs bicatenarios en el citoplasma, iniciando un mecanismo sostenido de RNA que tenga un segmento complementario a esta cadena de RNA bicatenario. Y este mecanismo sostenido puede durar varios días e incluso expandirse a otras células, lo cual lo hace un tipo de terapias muy interesante. Aquí lo podemos ver en una serie de esquemas y les recomiendo mucho la revisión de la liga de YouTube para poder ampliar su conocimiento sobre las terapias de interferencia. Algunos investigadores, a pesar de lo prometedor que sonaba esto, empezaron a dudar de las posibilidades terapéuticas que tendrían esto. Se había tenido cierto éxito in vitro con algunas en células infectadas con VIH. Sin embargo, cuando ya pasaron de pruebas in vitro a pruebas in vivo, se encontraron que ni siquiera llegaban a las células blanco, y no llegan a las células blanco porque eran degradadas por enzimas degradadoras de ácidos nucleicos. Algunos provocaban respuestas inmunes tan intensas que se morían los animales de estudio, o algunos tenían eficacia limitada, ni siquiera podían complementarse con el RNA mensajero que buscaban silenciar. Entonces hubo una serie de cambios a nivel de tecnología farmacéutica, a nivel de ingeniería genética, que lograron finalmente que ya tengamos algunos oligonucleótidos que usan ese tipo de terapias ya autorizados por la FDA, como el Formycin y el Pegatinib. De tal forma que el esquema general ahora es que nosotros podamos tener al paciente y en lugar de hacerle una serie de estudios que también tendrán que ser importantes y tendrá que revalorarse cuál será su utilidad en el diagnóstico, podemos hacer un análisis proteómico o un análisis genómico y a partir de esto hacer diagnósticos o inclusive validar tratamientos farmacológicos. Esto abre una cuestión bioética muy importante porque estamos conociendo la constitución genética de la persona. Y para poder hacer una discusión más amplia, les recomiendo esta lectura de aspectos metodológicos y éticos de la farmacogenómica en los ensayos clínicos aleatorizados y deberemos hacer un análisis profundo a nivel bioético para entender las implicaciones éticas que tiene este tipo de tecnologías. Pasemos a nuestro último tema, factores que alteran la respuesta farmacológica. Después de esta sesión reconoceremos algunos factores que pueden alterar la respuesta farmacológica y valoraremos la importancia que tienen al considerar estos factores al momento de iniciar un tratamiento farmacológico. Aquí se enlistan algunos de los factores que afectan la respuesta farmacológica. Algunos son propios del paciente, como la edad, el peso, el género, el cumplimiento o apego al tratamiento, patologías no asociadas y la hipersensibilidad, la interacción entre fármacos concomitantes y la tolerancia y la resistencia. Particularmente revisaremos los primeros, dejando la interacción entre fármacos y la tolerancia para una siguiente sesión. Cuando estamos con el caso de niños y adultos mayores, hay que tener muy en cuenta los cambios corporales que sufrimos cuando estamos en estos estados de edad. El niño no es un adulto pequeño, tiene inmadurez en ciertos procesos enzimáticos que hace que el metabolismo de fármacos cambie, y también en adultos mayores hay que considerar los cambios corporales que pueden ocurrir a nivel farmacocinético. Les anexo algunas lecturas que son muy interesantes donde pueden ampliar su conocimiento sobre estos temas. También el peso corporal y el género nos puede llevar a hacer ajustes en la dosis que muchas veces no tenemos considerados, y también aquí hay algunos artículos de discusión en el caso de administración de anestésicos, donde hay que considerar el peso corporal, y la administración de sertralina, donde la diferencia de género sí se ha visto que causa cambios en el comportamiento farmacocinético. Pacientes con insuficiencia hepática o renal, vamos a tener que se encuentran alteradas el metabolismo y la eliminación de fármacos, pudiendo llegar a niveles plasmáticos o inclusive aún tóxicos. Y desde luego la adherencia que pueda tener el paciente a los tratamientos farmacológicos es muy importante, por lo cual tenemos que hacer adecuadas intervenciones de atención farmacéutica o considerar el uso de formas farmacéuticas más adecuadas o atractivas para el paciente. El polimorfismo genético es muy importante, creo que ha quedado claro al inicio de la sesión, ya que puede haber cambios en las enzimas que participan en el metabolismo de fármacos, siendo el ejemplo clásico la presencia de acetiladores lentos que requieren más tiempo para metabolizar algunos fármacos que van por esta vía, y de acetiladores rápidos. Y la última reacción que veremos sería la hipersensibilidad de fármacos, la cual se presenta como una reacción adversa debido a una sensibilidad previa a una sustancia determinada, que puede ser en este caso un fármaco. Van a ser reacciones mediadas por el sistema inmune. Y si bien los fármacos por sí mismos no pueden causar una reacción de hipersensibilidad, sí lo hacen al comportarse como aptenos o proaptenos. Vamos a ver a continuación esto. Un apteno es aquel fármaco que va a contener un sitio reactivo
que va a modificar directamente la estructura de una proteína. Es por esto que la penicilina, que posee un sitio reactivo, es encontrada que ocasiona frecuentemente hipersensibilidad. Tenemos algunos proaptenos en los cuales el fármaco requiere ser metabolizado previamente para poder interactuar con la proteína y formar el antígeno que va a provocar la respuesta inmune. Y los no aptenos, que es un mecanismo recientemente encontrado en el cual el fármaco se va a unir directamente al receptor de células T y va a inducir el reconocimiento por el complejo mayor de histocompatibilidad, dando lugar a la respuesta inmune. Y estos mecanismos los podemos ampliar en esta lectura de Werner y colaboradores, que nos habla de manera más profunda de los mecanismos asociados a la hipersensibilidad a fármacos. Las actividades para esta sesión incluyen el análisis de un caso donde la variación en el genoma haya causado variaciones en la respuesta farmacológica, que se les dará a ustedes para su análisis. Publicarán en el foro la solución que ustedes crean para este caso y comentarán en el foro la respuesta que haya dado algún compañero, indicando si están de acuerdo o si ustedes pueden ampliar la información brindada. La tarea 3 va a ser que, a la luz del artículo Aspectos metodológicos y éticos de la farmacogenómica en ensayos clínicos aleatorizados, saquen las ideas principales del texto y lo analicen, sobre todo considerando las cuestiones bioéticas que tiene el uso de este tipo de terapias. Y finalmente el cuestionario 3 lo podrán resolver directamente en el portal. Y a nombre de la Universidad de La Salle les agradezco su atención a esta sesión.